Yo voy a intervenir sobre los cuidados de enfermería en paciente con trauma craneoencefálico. Voy a iniciar recordando un poco la anatomía. Entonces, recordemos que de afuera hacia adentro del cerebro pues está el cráneo, la dura madre, seguido de un espacio subaracnoideo. Tenemos la aracnoides con espacio subaracnoideo y la pía madre. Los hemisferios cerebrales, entonces, tenemos pues dos, derecho e izquierdo, separados por la cisura interhemisférica, unidos por el cuerpo calloso y a su vez, pues en la parte externa están divididos por la cisura de Roldán y la cisura de Silvio. La parte interna, entonces recordemos que el líquido cefalorraquídeo es claro, incoloro, cubre superficie externa del encéfalo y la médula espinal. Este se forma a nivel de los ventrículos cerebrales y este elimina todos los productos de desecho del cerebro. Aproximadamente se forma en 24 horas 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo y se está renovando entre aproximadamente 3 a 4 horas. Tenemos un sistema ventricular donde podemos encontrar a lo largo de ambos hemisferios cerebrales 4 ventrículos, los cuales pues forman el líquido cefalorraquídeo. Tenemos también los lóbulos cerebrales conformados por el lóbulo frontal, temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Estos comparten los nombres de los 4 huesos de la bóveda craneal. Tenemos el encéfalo, el cual está pues compuesto por el cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, protuberancia y bulbo raquídeo. Son los encargados de toda la parte de la visión, audición, equilibrio, gusto, olfato, de todo el sistema, pues también trabaja en conjunto con el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Vamos a entrar hablando de trauma craneoencefálico. Tenemos una definición. Según varias guías, pues dice que es un daño que sufre el cráneo y su contenido como consecuencia de fuerzas externas, que la lesión puede ser ocasionada de manera directa o indirecta, lo que conduce a un deterioro de las funciones cognitivas y físicas. A nivel epidemiológico decimos que alrededor de 200 personas sufren trauma craneoencefálico por cada 100 habitantes. Afecta más a varones, puesto que pues, es el sexo que más de pronto conduce embriagado, que más le gusta pues, la velocidad en motocicletas, en carros. Y tenemos una edad máxima riesgo que se sitúa más o menos entre los 15 y los 45 años de edad, que es donde más sufren pues estos pacientes trauma craneoencefálico. Esa es una razón por la cual se generan enormes pérdidas en años potenciales de vida. ¿Y por qué enormes pérdidas en estas edades? Pues porque son personas que están en una etapa productiva a nivel laboral, que pueden producir tanto para la sociedad como para su familia. Se estima que por cada 250 a 300 personas con trauma craneoencefálico leve hay 15 a 20 moderados, hay de 10 a 15 graves, lo que conlleva altos costos económicos y sociales. Hago énfasis acá porque costos económicos y sociales, porque son pacientes que su gran mayoría quedan pues con déficit neurológico, necesitan atención pues domiciliaria, medicamentos, terapia de rehabilitación. Se clasifica entonces el trauma en su fisiopatología en una lesión primaria y una lesión secundaria. Lesión primaria, entonces tenemos que es inevitable porque es cuando sufre la contusión y pueden ocasionarse fracturas, laceraciones, lesiones accionales difusas. Y tenemos una lesión secundaria que es la que podemos evitar nosotros como grupo de enfermería, pues apoyados obviamente con la parte médica, en la cual se presentan hematomas, edema cerebral, hipertensión intracraneal y lesiones hipóxico-isquémicas. Para evaluar o clasificar mejor el trauma craneoencefálico tenemos una escala que se llama la escala de Glasgow, la cual nos puede abordar el tipo de trauma al que podemos enfrentarnos. Entonces, esta escala maneja 3 respuestas, la ocular, la verbal y la motora, que entre a mayor puntuación tengamos, nos vamos a encontrar con un paciente pues levemente con trauma, ¿no? Acá lo podemos clasificar en un porcentaje entre 13 a 15 con un
trauma craneoencefálico leve, de 9 a 12 con un trauma craneoencefálico moderado y menor de 9 con un trauma craneoencefálico severo. También manejamos otro tipo de escalas que maneja la parte de las pupilas y los movimientos oculoencefálicos, que esto pues lo podemos hacer nosotros inicialmente como grupo de enfermería, aunque esto casi siempre lo manejan a nivel médico, pero pues vale la pena que nosotros también lo tengamos presente, ¿no? Tan pronto llega el paciente a una sala de urgencias, somos las primeras personas que tenemos que enfrentarnos ante un paciente que no sabemos en qué condición se encuentra, qué le sucedió, cuál fue el abordaje inicial que se le dio pues, en donde fue encontrado, en la calle, en la casa, en su automóvil. Entonces, el primer abordaje que se le da es la inspección que nosotros debemos hacerle cuando ingresa a esta área. Y es acá donde nosotros podemos valorar las pupilas y todos los movimientos oculoencefálicos. Tenemos entonces una lesión craneoencefálica difusa y una lesión craneoencefálica focal. La lesión craneoencefálica difusa decimos entonces que son ocasionadas por una lesión leve, una lesión hipóxica, isquémica severa, y la focal se clasifica en la que podemos clasificar el tipo de hematomas, epidural, subdural, los hematomas intracraneales. Tenemos un espectro de lesiones, que son las que anteriormente ahorita hablaba, que son las fracturas de cráneo, los hematomas epidurales, subdurales, subaracnoideos, las hemorragias. Tenemos las lesiones accionales difusas, las contusiones cerebrales y las hemorragias interventriculares. En este caso vamos a hablar como de los tres principales que de pronto llegan a la sala de urgencias, que son epidural, subdural y subaracnoideo o intracraneales. Bueno, antes de hablar del tipo de hematomas, pues aquí es muy importante la presión intracraneal, hablar un poco de este tema porque aunque en la sala de urgencias nosotros no monitorizamos como tal con los catéter, pues la presión intracraneal, pero sí, pues es algo muy importante que nosotros debemos manejar porque pues esto puede ocasionarle daños pues al paciente, ¿no? Sabemos que la presión intracraneal normal en adultos es menor de 22 miligramos de mercurio, que todo va conectado con un buen soporte respiratorio, un buen drenaje de líquido cefalorraquídeo y los medicamentos que vamos a colocar. Después de que el paciente llegue y nosotros hemos descartado una lesión a nivel cervical, entonces podemos pues colocar la cabecera a 30 grados o 20 grados centígrados para poder drenar el líquido cefalorraquídeo. Los medicamentos que aquí pues está indicado el manitol o las soluciones hipertónicas al 3%, que hay que tener especial cuidado con el tipo de medicamentos que vamos a colocar, porque el manitol, aunque tiene buena indicación para presión intracraneal, pues también es un diurético. Entonces, pacientes que tienen hipotensión y se les coloca manitol, pues podemos estar llevándole pues a más hipotensión y esto también tiene un daño a nivel cerebral. Y pues la solución hipertónica, según las guías, decían que era una solución que estaba muy bien pues adherida como al manejo de esta manejo para la PIC. Pues para el personal de enfermería es mucho más fácil colocarlo, pues aquí ya lo entregan preparado, pero también hay que tener especial cuidado porque esto pues también altera en la parte de electrolitos del sodio. Entonces tenemos el hematoma epidural, toma una forma típicamente biconvexa o lenticular, se ve como en forma de media luna, se halla más frecuente localizada en la región temporal o parietotemporal y es un tipo de hematoma de origen venoso. Tenemos el hematoma subdural, que es una colección de sangre localizada por debajo de la dura madre, de origen venoso. Se puede clasificar en tres tipos de hematoma: agudo, subagudo y crónico. Y tenemos los hematomas intracerebrales. Acá se presentan pues hemorragias entre el aracnoides y la capa interior de la pía madre, y también pueden ser de origen por aneurismas cerebrales. Estos ya son en la parte interna del cerebro.
Tenemos una evaluación primaria, que es el estado. Vamos aquí a hacer una evaluación del estado ventilatorio, del estado hemodinámico y del estado neurológico del paciente. Aquí es donde vamos a abordar de primer impacto al paciente. Entonces vamos a ver, cuando un paciente ingresa a la sala de urgencia, lo que nosotros inicialmente vemos es el estado ventilatorio. Entonces, respira, no respira, habla, cómo está, qué le pasó, dónde estaba. Ahí nos podemos, pues podemos identificar rápidamente ventilación, estado hemodinámico y estado neurológico. Y lo podemos clasificar entonces como leve, moderado y severo. Las manifestaciones clínicas del trauma craneoencefálico leve, entonces son pacientes que presentan apnesia o pérdida transitora de la conciencia y cefalea. En estos pacientes está indicado em, la tomografía de cerebro y pues dejarlo en vigilancia en una sala de emergencias por las próximas 6 a 12 hasta 24 horas y el médico ya indica si se debe o no se debe tomar un TAC de control. Moderado, entonces presentan unas manifestaciones clínicas como somnolencia, confusión, déficit neurológico focal, hemiparesia, debe estar en una sala monitorizado por 12 y 24 horas y TAC de control a las 24 horas. Y en el trauma craneoencefálico severo, entonces son pacientes que ingresan con amnesia o pérdida transitoria de la conciencia. Eh, Se debe hacer una estabilización cardiorrespiratoria y estos tipos de pacientes son los pacientes que debemos actuar inmediatamente en el ABCDE. Inicialmente debemos actuar en el ABC para tener protegida lo que es vía aérea y después actuar pues pues para atender los siguientes síntomas. Tenemos un abordaje inicial entonces en urgencias, vamos a manejar el ABCDE. El A hace referencia al manejo de la vía aérea con control de columna cervical, entonces son los pacientes a los cuales se les debe descartar cualquier compromiso cervical, se debe hacer pues la tracción mandibular, se debe alinear toda la parte cervical y acá está indicado pues la colocación, si llega sin cuello cervical, con la colocación del collar de Filadelfia, pero siempre y cuando nosotros identifiquemos que no hay ninguna lesión a nivel de la tráquea o el esófago, que al colocar el collar de Filadelfia podamos hacer una pues hipoxia o hacer algo, o sea, empeorar el estado del paciente. B, respiración, ventilación. Acá es muy importante, pues como ya sabemos, una hipoxia a nivel de trauma craneoencefálico puede tener grandes repercusiones a futuro para el paciente. Entonces son pacientes que en un trauma craneoencefálico severo deben ventilarse de inmediato. Circulación y control de hemorragias. Entonces aquí es muy importante todo lo que nos hablaban anteriormente en la otra charla de la parte de la transfusión masiva. Y déficit neurológico, entonces vigilar el estado de conciencia del paciente aplicando la escala de Glasgow. Y exposición y proteger el entorno. Entonces son pacientes que deben llegar, se les debe retirar la ropa de inmediato para poder evidenciar dónde tienen el trauma, dónde están las laceraciones, dónde están las cortaduras, revisar el cuero cabelludo para poder identificar pues todas las lesiones del paciente. Acá en las prioridades, entonces, siempre que el paciente llegue, vamos a abordar el ABCDE, vamos a monitorizar las imágenes y posteriormente cirugía si está indicada. Acá cabe resaltar que, pues, todos estos traumas craneoencefálicos, la imagen que está de inmediato para, pues, poder diagnosticarlo son las tomografías. La resonancia, pues, también se toma, pero en el momento la prioridad es una tomografía que es la que nos da, indica al médico, pues, qué tipo de hematoma está cursando el paciente. Acá en los cuidados de enfermería, entonces hablamos de lo que yo decía ahorita, elevación de la cabecera a 30 grados y ya hemos descartado que tiene algún compromiso cervical. La oximetría del pulso debe estar mayor a 95%, entonces son pacientes que ingresan y debemos colocar de inmediato un soporte de oxígeno, así estén saturando 90%. Son pacientes que requieren de oxigenoterapia. Debemos mantener la frecuencia respiratoria entre 10 a 14 respiraciones por minuto. La presión arterial sistólica se debe mantener en mayor a 100 miligramos de mercurio. La temperatura debe estar más o menos entre 36 a 38 grados centígrados. Aquí es importante lo de la administración de líquidos que ya nos hablaban también en administrarlos entre una temperatura entre 37 a 40 grados centígrados. Y la glucometría debe estar entre 80 a 140 miligramos de mercurio.
Anestésicos, analgésicos y sedantes. Entonces, aquí tenemos, unos agentes de acción corta, inicialmente está indicado el midazolam, es un analgésico, es un sedante, para, pues, los pacientes que llegan con dolor es muy importante, primero, el manejo del dolor, evitar todas las, ay, se me fue, los no, se me fue. Bueno, medicamentos para los pacientes que llegan con hipotensión, entonces está indicada la noradrenalina. También se maneja, la parte de la convulsión, porque son pacientes que convulsionan, pues, postrauma, el abetalol y, también tenemos otros medicamentos indicados en la sala de emergencias, como el lorazepam y el diazepam a corto tiempo. Y a largo tiempo tenemos indicación de la fenitoína. Acá, entonces, es muy importante evitar la sobrecarga hídrica y el uso de soluciones hipotónicas. Está indicado la solución hipertónica, que, pues, ya lo había hablado, y el mannitol. Acá es muy importante que nosotros como grupo de enfermería, pues, tengamos un entrenamiento claro con cómo vamos a actuar con el paciente, cuál es el abordaje inicial que le vamos a dar como grupo de enfermería, el apoyo que vamos a tener, pues, con el grupo de los médicos, la toma de laboratorio, la toma de signos vitales y todo. Tenemos una hora dorada desde quien ingresa el paciente a la sala de emergencias hasta que se diagnostica, pues, toda la parte de su manejo y su diagnóstico. Entonces, es muy importante que todos nosotros nos apoderemos de este servicio, de este tipo de pacientes. De nosotros depende, las intervenciones, de nosotros depende, el pronóstico de este tipo de pacientes y las buenas acciones que nosotros como grupo de enfermería podamos brindarles. Gracias.